¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por aquí al canal de Axel en una nueva ocasión. Vamos a ver cómo ha explotado un poco el caso Daniel Sancho en The Wild Project. Ayer hicimos entrevista con Rafael Rosselló, que fue una entrevista interesante, tocando quizás otros puntos del caso Sancho, también en tono novela quizás en algunas partes, porque es evidente que muchas de las hipótesis que lanzaba el señor Rafael Rosselló como investigador particular del caso en algunas partes del mismo, pues evidentemente están muy noveladas porque hay muchos aspectos del caso que aún desconocemos tanto tiempo después, porque es evidente que solo tienen la respuesta algunas personas que quizás no quieren darla, ¿no? En The Wild Project con Jordi Wild y el periodista David Jiménez, que es un experto en Asia también, especializado corresponsal de distintos medios de comunicación, y ha estado también en Tailandia, ¿no? Y de hecho creo que estuvo en Koh Phangan, no sé si lo había dicho en otras ocasiones, pero parece que va a hablar por aquí en este programa. No sé si os voy a poder poner. David Jiménez es esta persona, a ver, os lo voy a colocar aquí. Para la gente, no sé si lo conocíais o no, pero la verdad es que yo lo he escuchado ya algunas otras entrevistas. Me parece bastante interesante lo que toca. No sé si está muy familiarizado con el tema Sancho, yo nunca lo escuché hablar del mismo, pero seguro que tiene muchas historias interesantes que contar, así que vamos a verlo, vamos a reaccionarlo y ahora opinamos de esto todo. Ahora iremos un poquito por Asia, ¿eh? Vamos a mover por ahí. Que es muy curioso, sí. Todo ahí. Para bien y para mal es muy curioso. Es el caso de Daniel Sancho, ¿no? Que ha sido súper viral porque es curioso que el hijo de un actor, que encima es un chico guapo, va a Tailandia, resulta que tiene una relación erótico-sexual con un médico colombiano, ¿era? Colombiano. Sí. Edwin Arrieta. Que acaba en un asesinato y posterior descuartización del cuerpo. Es que todo es el argumento de la nueva serie de Netflix. O sea, es que tal cual, es un argumento esto para cualquier serie. Pero es real. Y a ti yo creo que no te gustó mucho cómo se... Sí, la verdad es que el caso tiene todos los ingredientes para algún tipo de estas series de HBO o de Netflix y tal. Más allá de documental, si nos referimos a si va a salir una serie dentro de, yo qué sé, 1 año, 2 años, 8 meses, sobre lo que es el caso Daniel Sancho, pero ficcionada, pues evidentemente tiene todos los ingredientes para eso, ¿eh? Trató el tema en la prensa. ¿Por qué? Porque de alguna forma se romantizó el ideal de un descuartizador que, si no han mentido en el juicio, está, condenado por matar y descuartizar a una persona. ¿Qué es lo que no te convenció de ese caso, cómo se pintó? A mí, desde que estalla el caso, me contactan algunas televisiones para que vaya a comentar, porque saben que yo... Pero no fue nunca, ¿no? O sea, yo no lo he visto nunca a David Jiménez en televisión ni nada, ¿eh? Seguramente os estaré poniendo como algo en pantalla para que no se vea el vídeo de The Wild Project, porque creo que tiene bastante copyright. No lo sé, la verdad, pero por si acaso seguramente no lo estaré colocando. Así que tendréis la entrevista completa en YouTube, que dura casi 5 horas, ¿eh? Es una barbaridad. Fui corresponsal en Asia, viví 10 años en Tailandia. Además he conocido las cárceles tailandesas, he entrevistado a presos españoles en las cárceles. Pero claro, yo veía el tratamiento que se estaba dando al caso, aparte de sensacionalista, amarillista y demás. Lo que empecé a percibir que no me gustaba era que en cierto modo se estaba encontrando o buscando una justificación para la persona que había descuartizado, ¿no? Y bueno, es que le tenía chantajeado, es que a lo mejor había una relación de abusos, o sea, sin conocer cómo era esa relación, porque solo la conocen ellos. Bueno, como tal, yo creo que eso es un poco la clave de este caso y de otros muchos, ¿no? Siempre se ha preguntado cuál era la motivación, ¿no? Es al final un poco, por ejemplo, el caso de los Menéndez, pasó algo similar en la opinión pública, ¿no? Al final tú ves un caso y no te vas a quedar solo con la noticia, ¿no?
un poco chauvinista, ¿no? Del español y un poco clasista también, en cierto modo, ¿no? Hijo de, como tú has dicho, de actores, de una familia bien, guapo. Bueno, pues vamos a intentar justificar en cierto modo lo que ha hecho, ¿no? Eso a mí me parece inaceptable, ¿no? Aquí hay una víctima claramente y hay un culpable que ha sido declarado culpable, pero es que él mismo confesó. Luego se produce lo que yo considero un disparate legal, porque la familia contrata a unos abogados españoles que se presentan en Tailandia y de repente, claro, cualquiera que haya vivido en Tailandia dice, esto es el mayor error posible. Y creo que Fran de la Jungla, que vive allí, que ya hemos hablado de él alguna vez, y cuando vivía en Tailandia... Tú lo descubriste, sí, televisivamente. Lo descubrí, pero luego teníamos trato y tal, Fenómeno. Y nos hemos llevado muy bien y tal. Y él te dirá lo mismo, que es un disparate montar tu defensa legal con un equipo español. Porque eso, en la cultura tailandesa, ya vienen aquí los blancos occidentales a decirnos cómo son las cosas, es un error absoluto. Todo el peso de esa defensa la tenía que haber hecho un abogado y un equipo de abogados tailandés. Eso lo sabe cualquiera que conozca Tailandia. Pero bueno, se hace de otra manera. Bueno, esto lo hemos debatido 1000 veces, el qué pasaría si hubiese habido un abogado tailandés o un equipo legal de abogados en Tailandia, sabiendo que Kung Anang, desde el primer momento, esto yo lo digo siempre, que una de las entrevistas dijo que lo que le iba a caer a Daniel Sancho es lo mismo que le ha caído en la sentencia. Así que, bueno, al final, con esa frase es como... ¿tiene sentido lo que está diciendo? ¿De alguna manera podrían haber salvado a Daniel Sancho? Eso es lo que hay que preguntarse, no tanto qué error cometieron haciendo eso, ¿no? Cosa es que según avanzaba el tiempo, esta justificación del crimen, en cierto modo, va en aumento, sobre todo en programas de televisión. Y a mí me estaba resultando muy incómodo. Entonces, claro, cuando me llamaban, oye, ¿quieres aparecer en este programa o esto? Pues no quiero. De hecho, es la primera vez, yo creo, que hablo del caso Sancho aquí en tu podcast. Ahí hay... A ver, pero es que, por lo tanto, David Jiménez lo que nos está diciendo es quedaos con la noticia. O sea, que no os interese el caso, no vayáis a buscar nada más. No hay justificación para lo que hizo Daniel Sancho y por lo tanto no tenemos ni que buscar ninguna motivación ni nada. Hizo eso, punto, y no tenemos que saber nada. Bueno, si se resolvieran así los casos, todo sería tan fácil, todo sería tan sencillo, es como, no, confesó, bueno, ya está. No existe nada más. O sea, yo creo que lo que en verdad le interesa a la gente actualmente, después de tanto tiempo, es conocer la relación que había entre ellos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo se conocieron? ¿Había dinero de por medio o no lo había? ¿Había supuesto blanqueo de capitales, como dice Rafael Rosselló, o no lo había? Todo eso es lo que, en verdad, yo creo que le interesa a la gente para saber por qué se llegó a ese límite de que aparezca esa persona muerta y descuartizada tristemente. Yo creo un error inicial y aquí voy a ser un poco juzgón, ¿no? Bueno, es casi imposible no serlo, ¿no? Cuando es un tema tan viral y tan mediático, sí, ¿verdad? Pero de dejadez de la familia en la educación de Sancho, ¿no? O sea, yo creo que se ve claro que es una persona que estaba perdida. Luego hay un poco, yo creo, de concepto de impunidad. Estoy en Tailandia, a miles de kilómetros de distancia, en una isla que yo he visitado varias veces, que tiene estas fiestas de la luna llena que son salvajes, donde la gente se toma estas estas drogas psicodélicas, ¿no? Las setas y demás. Yo tengo publicados 2 reportajes al menos de mi etapa de reportero en las fiestas. Ahora me cuentas cómo son las fiestas, sí, que me interesa, ¿eh? Aparte de asesinatos. Bueno, porque además, como me decía un jefe, me decía, oye, no todo van a ser guerras, te vamos a mandar también de vez en... Es verdad que el otro día en la entrevista yo hice como una reflexión de que
por la forma en la que Daniel Sancho estaba viviendo, ¿no? Por encima de sus posibilidades, al parecer, y teniendo esas amistades tan, a ver, no poderosas, pero sí amistades que tenían bastante dinero, ¿no? O que sus padres eran ricos o millonarios, y por lo tanto hay que decir que él pues quería estar a ese nivel, ¿no? Quería volar alto, Daniel Sancho. Y bueno, ahí pues yo recuerdo las palabras de Rodolfo Sancho de, bueno, es que cuando eres joven y ves este dinero y quieres tener más y tal, a lo mejor si me hubiera preguntado yo pudiera haberle ayudado en esto o en lo otro, ¿no? Algo así decía, ¿no? En uno de los primeros capítulos, ahora recordando, haciendo un poco de memoria. La verdad es que pensándolo de esa manera, también te hace replantearte en qué situación estaba Daniel Sancho, a dónde quería ir con su vida. Tampoco había llegado a mucha cosa, ¿no? Con el tema de Le Cordon Bleu, ¿no? Esos diplomas y tal, con los vídeos de YouTube también, tampoco era nada del otro mundo. Tenía 4 vídeos y 800 visitas o 1000 visitas, lo que sea, pero ni vivía de eso ni nada. Por lo tanto, es como que a su vida le faltaba algo, ¿no? Y querer ser millonario o vivir de esa manera, como parece que vivían sus amigos, por encima de las posibilidades de él, pues evidentemente igual pudo haber visto algún tipo de oportunidad en ese tipo de negocios que se replanteaban, esos socios de los que se hablaban. Y él, pues, se dejó llevar en esa ocasión, vamos, seguro. Cuando a una fiesta, ¿no? Hacer un reportaje. Luego sí, yo creo que eso me interesa a mí. Entramos en detalle, ¿no? Pero, Koh Samui, ¿no? Sí, Koh dentro de Koh Samui hay una Koh Phangan, que es la isla de las fiestas, que se montaron unas increíbles. Entonces, me incomodó siempre el caso y la manera de tratarlo, pero esto no es nuevo. Es que si tú coges cualquier suceso y cómo lo tratan las televisiones en España, me produce mucha vergüenza, ¿no? El morbo, la búsqueda del morbo, el no tener ninguna sensibilidad hacia la víctima muchas veces. Y en este caso creo que se estaba yendo demasiado lejos, ¿no? en todo esto. Y luego fíjate una cosa. Qué raro. Ya viene aquí el director a criticar a sus compañeros. Pero voy a decir... Dale fuerte ahí. O sea, a la vez que no hay prácticamente reporteros ya en Ucrania contando aquello, ni en otros muchos conflictos que he dicho antes olvidados, en Koh Phangan hubo un desembarco que parecía Normandía, de reporteros españoles. Una barbaridad. Medios de comunicación que no se han gastado un duro en su vida en cubrir una noticia importante, relevante, desplegando equipos de 3, 4 personas viviendo durante no sé cuánto tiempo en Tailandia, ¿no? Entonces, creo que ese contraste te dice mucho del estado de la prensa también, ¿no? Y de la audiencia, porque aquí claro, la audiencia también tiene su parte de culpa. Bueno, la audiencia tiene toda la culpa, ¿no? Al final. No digo en los contenidos que se sacan, sino en los temas que interesan. Porque al final el caso de Daniel Sancho es un suceso más. Pero se vuelve grande porque la prensa así lo quiso, ¿no? Y la audiencia lo consume. Y es que a día de hoy han pasado ya más de 1 año y unos meses desde que salió a la luz el caso de Daniel Sancho. Aún se sigue consumiendo todo tipo de noticias, de vídeos. Se quiere escuchar hablar a distintos periodistas profesionales, youtubers como nosotros, prácticamente todos los días aquí hablando de este tema. Y es que si hubiese otro tema que interesara tanto a la gente, pues obviamente, o tanto los youtubers como la prensa, televisiones, etcétera, pues hablarían de otra cosa. O sea, al final todo se debe a eso, no es porque sea esta persona, ni porque le debamos algo, ni porque tengamos que sacar vídeos porque es Daniel Sancho, una persona que hayamos conocido antes. No es porque la audiencia quiere eso y no hay nada más. Gran parte también, y tanto. De lo que nos importa y lo que no nos importa, de lo que nos interesa y no nos interesa. Es un círculo vicioso, ¿eh? O sea, claro. Se ofrece mierda porque comemos mierda. Totalmente. Y eso es así.
Totalmente. Eso ha pasado siempre. Totalmente. Es un círculo vicioso ahí. Entonces, claro, ver ese desembarco de medios en una isla que yo, porque conozco gente allí y conozco periodistas y tailandeses y me lo han contado, pues se sintieron también un poco ofendidos. Los tailandeses, que son súper orgullosos, aunque son muy amables y te sonríen siempre y tal, también son muy nacionalistas y muy orgullosos. Y para ellos, este show mediático, de repente, oye, un país al que no le hacéis ni puñetero caso nunca, y de repente vuestro hijo de actor hace un descuartizamiento y os tenemos aquí todo el día, ¿sabes? De una manera, en algunos casos, no quiero decir todos, porque también hay compañeros respetuosos, pero en algunos casos de una manera, bueno, ofensiva, alterando el orden, empujones, o sea, mal. ¿Sabes? El espectáculo que dieron algunos periodistas ahí fue bochornoso. Entonces, por eso yo me he mantenido muy alejado de todo este caso, a pesar de que podía haber aportado algo en cuanto al contexto de cómo es el sistema legal tailandés, de cómo es Koh Phangan y la vida que Sancho llevaba allí, y también de cuál es su situación actual, porque, como digo, pues varias veces he visitado cárceles tailandesas y sé cómo son, y llegó a haber, la primera vez que yo fui a una cárcel tailandesa llegó a haber 32 españoles encarcelados por delitos de drogas, casi todos. Casi todos, ¿verdad? Eran casi todos. Luego se redujo a 7. Recuerdo ir a lo que llaman el Bangkok Hilton, ¿no? Que es la cárcel. Bueno, ahora parece que va a hablar un poquito de las cárceles en Tailandia. La verdad es que dura bastante esta parte del tema Sancho como tal, porque, a ver, claro, de Tailandia hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero bueno, del tema periodistas y tal, el cómo lo trataron y todo eso estando allí, sinceramente eso no lo vemos. Si vemos algunas cosas que quizás no nos gustaban, como perseguían a Rodolfo Sancho y tal. Bueno, alguna de esas cosas, pues quizás se pudo haber cambiado, ¿no? Pero bueno, es que no solo es este suceso, ¿no? O sea, si fuese en España, tú imagínate si fuese en España el suceso Daniel Sancho, lo que sería eso de medios, o sea, y la entrada al juicio, etcétera, o sea, eso sería, pero un escándalo tremendo, ¿eh? Pues imagínate. Mítica de allí, y hubo un tipo, un británico, que salió y escribió un libro que se llamaba el Bangkok Hilton, ¿no? Ajá. Y lo llamaban así. Y yo recuerdo la escena de llegar a la cárcel y ver, pues, una celda que sería como esta habitación, un poco más grande, con gente hacinada, y cómo los testimonios de los españoles me decían: nosotros por la noche no podemos dormir de pie, no podemos dormir tumbados. Por los bichos, ¿no? Y cucarachas, tal, o sea, yeah. Enfermedades, gente con tuberculosis tosiéndote a la cara, guardias a los cuales si no les pagabas una mordida, el trato era mucho peor. Es decir, supongo que han mejorado. Quiero pensar que las cárceles tailandesas han mejorado desde entonces. Pero ¿cómo eran? Pero eran un horror. Es el Expreso de Medianoche, o sea, la película, pues ¿sí? Es un poco ese palo, ¿no? O sea, a ver, yo no creo que haya mejorado mucho, ¿eh? O sea, ya se ha visto algunos vídeos y tal, no creo que haya mejorado mucho. Las condiciones eran terribles. De hacinamiento, de enfermedad, de poco alimento. Luego es verdad que aquellos presos que tenían una ayuda, y la embajada española les solía dar como 100 al mes, una cosa así, las familias les dan, si tenías dinero 100 y poco, ¿no? Y podías comprar el favor de los guardias, pues la comida era mejor, el trato podía ser mejor, pero te costaba dinero, ¿no? Si no tenías esa capacidad, entonces estabas jodido, ¿no? Y morir incluso, ¿no? O sea, recuerdo un preso que cuando hice un reportaje y le fui a ver, llevaba 4 años allí, estaba bastante tocado, pero no solo tocado físicamente, sino mentalmente, ¿no? Y entonces me dijo: eres periodista, tal, qué bien, no sé qué tal. Y entonces me dijo la razón por la que aceptó verme. Me dijo: tú y yo nos vamos a forrar, me dijo. Vamos a escribir una versión española del Bangkok Hilton, un libro sobre mi vida en la cárcel. Oye, pues no es un mal... Sí, pero yo le dije: tengo una mala noticia que darte. Hay como 20 libros en el aeropuerto contando que son de tipos
que pasaron por las cárceles tailandesas y es ya el clásico. Estaba en la cárcel tailandesa, salgo y escribo un libro, ¿no? O sea, ya es un libro que en Bangkok y en Asia lo encuentras en un montón. Oye, lo que no se ve mucho son entrevistas, ¿no? Personas que hayan estado en cárceles tailandesas. No sé, yo no he visto muchas como tal. Me refiero a entrevistas o en YouTube o en televisiones y así. De sitios, ¿no? Entonces, las cárceles asiáticas son durísimas. ¿Muchos abusos también? ¿O no va tanto en ese sentido? Yo creo que hay abusos, pero sobre todo hay un problema grande de hacinamiento, ¿no? En la India, por ejemplo, recuerdo el caso de una española a la que fui a ver a la cárcel que tenía 79 años. Buah. Y la habían metido en la mayor cárcel de la India, que estaba en Delhi. Era una cárcel en la que había 16.000 presos. Ostras, 16.000 presos. Claro, es que al final se habla que en la que está ahora mismo Daniel Sancho, creo que se decía que había como 5.000, ¿no? Que fíjate, o sea, 16.000 es más del doble de la que está ahora mismo Daniel Sancho, que dicen que tiene un hacinamiento brutal, ¿no? Pero 16.000, qué barbaridad. Entonces era brutal, ¿no? Y recuerdo esta ancianita que en un parque le habían ofrecido, oye, te vas a ganar un dinero, como eres anciana, pues nadie va a pensar que eres una traficante de drogas, si me llevas esta maleta, bueno, y recuerdo el testimonio en la cárcel de esta mujer, la pobre. Al final la trasladaron a España, pero yo creo que pasó unos años allí en la cárcel y tal. Y yo siempre he tenido mucho interés en la vida carcelaria, la verdad, siempre es algo. De hecho, en Días Salvajes también el protagonista acaba en una cárcel, porque el mundo de la cárcel creo que lleva a las personas al extremo máximo, ¿no? Es la pérdida de libertad, es el miedo, es los abusos que puedes sufrir. A ver, ya, al final hay que decir que en este caso la reinserción es lo que buscamos en España, ¿no? Pero en algunos de estos países que está comentando aquí el periodista David Jiménez, para nada tienen instaurado eso en la sociedad. Una persona que va a la cárcel es para quedarse allí y para no salir, ¿no? Porque has hecho algo malo y tienes que estar ahí, ¿no? Y lo vas a pasar mal, ¿no? En esa cárcel. Pero como tal, la reinserción no se contempla en esas cárceles de Tailandia, pues, ni mucho menos, ¿no? Voy a contar una historia que me gustaría hacerte yo a ti la pregunta esta vez. Venga. La pregunta de qué harías tú en una situación que me encontré una vez, en una cárcel en Bali. Habían ido un grupo de chavales a Bali y me contaron que habían sido detenidos y estaban en la cárcel. Entonces, uno de ellos era hijo de una persona conocida. Habían ido de vacaciones, ¿eh? Habían ido de vacaciones. Lo típico. Y según me contaron, al parecer un traficante de marihuana les había vendido droga. Bueno, ellos habían hecho una fiesta desfasada y la policía les había detenido porque muchas veces en estos sitios el pequeño traficante está compinchado con la policía. Y cada poco tiempo le dicen, venga, ahora para salir en los papeles como que estamos haciendo algo, dame a alguien, ¿no? Y los extranjeros, pues muchas veces son los más buscados porque además pueden pagar dinero por salir del problema. Y entonces me cuentan la historia. Había, no recuerdo si 6 o 7 españoles en la cárcel de Bali. Que Bali, siendo un paraíso, la cárcel es el horror. O sea, y estoy ahí ya, tengo todos los testimonios, tengo la historia, la voy a publicar y uno de los hijos es, ya digo, hijo de una persona importante. Y de repente me llama el cónsul y me dice, David, te tengo que pedir un favor, y es que no lo publiques. No publiques esta historia, porque estamos negociando con el juez para sobornarlo, y si sale en los medios, el juez ya no va a aceptar absolutamente nada. Y entonces
claro, yo ya tenía la historia, ya se la había ofrecido a mis jefes, o sea, ya estaba todo como para salir, ¿no? Digamos. Y era un reportaje muy potente, ¿no? Sobre lo que estaba pasando con estos chavales, su situación, etcétera. ¿Tú qué harías? ¿Publicarías? A ver, como tal, yo creo que no. Vamos, yo creo que no la publicaría. Yo creo que no la publicaría. Hay muchos reportajes que puedes hacer, ¿no? Ahí estamos hablando de que al final está jugando con la vida de muchas personas, ¿no? Por simplemente sacar una historia. Yo creo que la opción es que no la publicaría, ¿no? Dice. Pues mira. A ver, aquí... Es que ahora que soy podcaster, claro, ahora estoy haciendo yo las preguntas. Sí, de aquí poco. Bueno, Jordi, ¿qué opinas del tema Ucrania? Y yo, bueno, pues está muy bien. No, mira, pues dependería un poquito del tema humano. ¿Qué tal me caen los chavales? Porque eso quieras o no, a mí me influye. Para mí sería... Eran niños, digamos, pijos de Madrid, sí, o sea, gente de pasta. De pasta y tal. Pero yo no creo que eso sea definitivo. No, hay gente no. con pasta que, claro que son maravillosos. Y gente humilde que son unos cabrones. Eso no... Uno sería el trato que yo tengo con ellos. Evidentemente, si son, que en este caso no era, pero si hubieran sido amigos míos, yo no tengo ninguna duda. Nunca saldría nada. Yo me meto en su piel porque yo podría haber sido... Yo me he pegado muchas fiestas en muchos sitios y seguramente me la he jugado más de una vez. Claro, todos hemos hecho. Entonces yo me siento identificado un poco con lo que han hecho. Siempre y cuando no haya habido nadie que haya salido mal parado. Si es una fiesta simplemente entre gente con drogas, yo en este caso, un poco por identificación y habiendo la posibilidad de que no sufran más en una cárcel, y sé que esto me convertiría en un mal periodista, por eso no lo soy, yo hubiera callado. ¿Y qué crees que hice yo? Que lo publicaste. No. ¿No? Pero todo lo del periodista... Y la verdad, y todo eso. Sí, y cualquiera que lea El Director y vea mi batalla contra el poder por la verdad. Y todo lo que publiqué y yo creo que el perfil que yo tengo para mucha gente. Total. Pero esta fue mi manera de pensar. En Asia, en general, los delitos de droga, aunque sean menores, son cadena perpetua o penas de prisión muy largas. En este caso no estábamos hablando... de voy a estar 2 años en la cárcel. Estaban creo que iban a ser una sentencia de 20 a 30 años. Madre mía. Es que por fumarse unos porros. Es una auténtica barbaridad. O sea, si hubiese hecho lo contrario, para mí sería una mala... Pero vamos, una malísima persona. David Jiménez, nada de el periodismo bueno y no sé qué. O sea, en esa tesitura, o sea, que tú publiques una noticia o no, o un reportaje que vaya a llevar a que unas personas finalmente no puedan salir de prisión por haber hecho algo mal en un país, mal entre comillas, que sería pues fumar, lo que dice, fumarse unos tal, bueno, que vayan a cumplir 20 o 30 años por eso, en una cárcel de Tailandia o en Bali, como así estaba diciendo. Hombre, me parece una auténtica barbaridad. O sea, es que es la única opción posible. Es que la pregunta no debería ni existir para mí. Es que no debería ni existir. ¿No? Entonces, claro, yo tenía en mis manos decidir si se libraban de esos 20 años de cárcel. Pero por favor. O los pasaban. Y como tú has dicho, no porque hubieran... cogido en la playa a una balinesa y la hubieran agredido sexualmente, que entonces no habría tenido duda. No, evidentemente. O que hubieran hecho lo que hizo Sancho en Tailandia, que tampoco habría tenido duda y lo habría publicado si me hubiera enterado. Sino por fumarse unos porros en una fiesta, después de que les hicieran una trampa. ¿No? El camello aliado con la policía para hacerles una trampa. Mami, es que hay siempre cientos o miles de historias así en algunos de los países de Asia. O sea, en Bali salen muchas noticias así. De Tailandia también, lo mismo. No sé, muchos países también del sudeste asiático
de esas islas, ¿no? Siempre salen como noticias similares a estas, de, ¿no? Porque nos tendieron una trampa con esto, con lo otro, ¿no? Con temas sustancias, porque pensábamos que aquí se podía tomar de todo y nos pillaron porque vino esta persona o nos tendieron la trampa en este sitio. No sé, es como una cosa que siempre te preguntas ¿de verdad está eso instaurado en esas sociedades o en esos países? Y luego por tomarte algo de eso te pueden caer 20 años de cárcel. Es una locura, ¿eh? Entonces, claro, yo dije, sí, es una historia interesante, la gente la va a querer leer, pero, o sea, el daño, Hombre. en este caso, que el periodismo, mi periodismo, va a ejercer en esos chavales, que los va a destrozar Por para favor. siempre, que tú pasas 20 años en una cárcel de esas y estás destrozado para siempre. Y, por otro lado, bueno, el deseo de contar la verdad y de contar las historias. Creo... Pero era tan importante contar esa historia, una historia que seguramente leerían unas pocas miles de personas, no sé. Si no la única, debe ser de las poquísimas veces, y probablemente la única, en la que algo que yo creía que era una buena historia, no la publiqué. Y todavía hoy, ya han pasado unos años, creo que hice lo correcto. Hombre, claro, por Yo favor. también lo creo. Creo que, Es la que- humanidad va por delante de una Es que buena el historia. periodista es una persona al final. O sea, Y que tampoco no han hecho, a ver, sinceramente, no han no, hecho nada grave. es lo que estoy es- diciendo, que es que yo les estaba... O sea, yo estoy en contra de que en ningún país, por posesión de marihuana, sobre todo, además en este caso que era para consumo propio, que eso te pueda costar 20 años de cárcel es ridículo. Hombre, Para es empezar, una eso. auténtica barbaridad. Luego, el hecho... Lo que debería luchar como periodista es en sacar la noticia diciendo esto, de cómo puede ser que estas personas les pueda costar más de 20 años estar en esa cárcel. O sea, eso es lo único que debería decir y replantearse. No replantearse contar la historia para que se queden en la cárcel o no. O sea, la pregunta es otra. O sea, a mí me parece que aquí está totalmente desacertado, pero a unos niveles estratosféricos, David Jiménez, ¿eh? Y siendo un experto en muchos de estos temas en Asia, etcétera, pero aquí, no sé. de que se estuviera negociando una solución por detrás y que mi artículo pusiera en peligro eso. Claro. Pues yo me habría sentido muy culpable, ¿no? O sea, yo que iba a estar 20 años pensando en que por un artículo mío estos chavales estaban en la cárcel. Total. Y creo que es muy loable el pensar en publicar la verdad y demás. Pero hay una cosa que para mí es fundamental. El periodismo está para joder al poder. O sea, no para joderlo adrede o buscando retorcidamente el daño a nadie. Para exponerlo. Sino que nosotros estamos para denunciar el abuso del poder. Político, económico, de cualquier tipo. En este caso no era esa cuestión. Entonces, cuando yo me enfrenté como director del Mundo a Florentino, a César Alierta, entonces presidente de Telefónica, a Rajoy, a toda la mafia de la Gürtel, no había nada que me hiciera desistir de contar la verdad. Eran personas que tenían poder y lo estaban utilizando, y yo tenía las pruebas de una manera incorrecta. Estaban abusando de su situación de privilegio. Yo ahí no me podía callar. Madre mía, ¿cómo ha pasado de hablar del caso Daniel Sancho a otra cosa? Es tremendo, ¿eh? En este podcast. Me parece que también habla un poquito más aquí del tema Sancho, que es uno de los temas que nosotros venimos tocando desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué cuenta en esta parte. Solo alguien bastante desalmado habría puesto el interés de su reportaje por encima de la vida de 6 chavales. Que sí. Daniel Sancho, ¿en qué situación debe estar ahora? Tú que conoces las cárceles y las leyes tailandesas. O sea, él está condenado a cadena perpetua, va a cumplirla toda ahí, va a llegar a España, una vez aquí puede haber cambio. ¿Y cómo crees que está en la cárcel siendo un preso tan mediático? Los presos españoles que estaban condenados en Tailandia eventualmente siempre volvían a España. Pero es verdad que eran delitos menores. De sustancias. Tráfico de drogas. ¿No? Tampoco menores porque ya digo que en Asia normalmente es
Antes hemos hablado de Singapur. En Singapur tú tienes una china de marihuana, entras en el aeropuerto con eso y es, o sea, pena de muerte. La condena. Luego te la pueden rebajar a cadena perpetua. Y esto es importante decirlo porque sigue habiendo gente tan idiota como para dejarse convencer por gente para hacer ese viaje llevando droga a Asia. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, en este caso, al ser un delito de sangre con asesinato, es más complicado. Primero porque tú necesitas un perdón real, que es más difícil de conseguir cuando tú has cometido un asesinato. Es difícil predecir qué va a pasar, pero sí que hay un acuerdo que puede permitir el traslado después de un periodo de tiempo. Va a depender mucho de la presión que quieran ejercer también las autoridades españolas. Y esto sí que es complicado, porque van las autoridades españolas a intentar con todos sus medios traerse a un... Claro, de hecho se ha hablado de familias reales, ¿no? Que se pusieran de acuerdo, etcétera. Pero también la Casa Real Española es una institución que también se rige un poco por esos valores. Por lo tanto, mucha gente se preguntaba cómo podría llegar a ser que Felipe VI, en este caso, hubiera algún tipo de acercamiento para traer a Daniel Sancho. Si es una persona que está tan mal visto en la sociedad por lo que él ha hecho, ¿no? Aún estando en esas cárceles o lo mal que lo vaya a pasar. Un preso español que ha descuartizado a su víctima, sabiendo que en cuanto venga a España, porque nuestro sistema penal es mucho menos punitivo, en poco tiempo o en unos años Va a salir. ¿Va a salir? ¿Qué va a hacer? Vale, pues en verdad debería ser lo que debería pasar, ¿no? Es una persona, un ciudadano español que ha tenido una situación en Tailandia, que da igual la que sea en este caso. Al final lo que buscamos desde España es la reinserción de los presos y vamos, seguro que en Daniel Sancho encontramos una persona que no llegaría a hacer nunca más, o yo lo creo así, tales hechos, que llegó un momento en el cual posiblemente pudo haber estado al límite e hizo un acto terrible, ¿no? Pero seguramente, bueno, esto no lo sabemos, pero vamos, yo seguro lo creo que es una persona que seguro que puede llegar a ser reinsertable si vuelve a España. Pero bueno. El gobierno, ¿no? Claro. Porque hay un caso previo, que es un precedente, que además me parece que viene muy al caso.